Bien, buenos días a todos. Pues empezamos la tercera actividad programada de la tercera Semana Forestal. Ayer estuvisteis muchos de vosotros en la jornada técnica, estuvo la exposición de la miniferia de productos agroforestales. A la tarde vinieron los colegios profesionales a hablar sobre la profesión de ingeniero forestal, ingeniero de montes. Es decir, tenemos aquí un elenco de actividades. Mañana tenemos otra plantación aquí en las laderas del Ayuntamiento de Palencia para recuperar los calveros. Y hoy tenemos pues, lo que para mí es un evento muy especial. Es posible que vengan luego más alumnos que están en clase, pero es una cosa muy importante porque traemos aquí, en primer lugar, a don Luis Gil, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y que ha conseguido a lo largo de su vida profesional obtener olmos resistentes a la grafiosis. Luego hablaremos un poco más de esto, Juan hará la presentación, no me quiero alargar, pero es un hecho relevante, muy relevante a nivel científico y para toda España. Poder recuperar los antiguos olmos que estaban en las plazas de los pueblos, las olmedas por las que paseaban muchos de nuestros antepasados hasta tiempos prácticamente muy recientes, es una gran noticia. Y además, sobre todo, cuando esos olmos se regalan gratis. Solo hay que ir a buscarlos. Hay que cumplir una serie de cosas, pero cualquier ayuntamiento, cualquier entidad pública puede promocionar y recuperar pues, estos antiguos olmos, ¿no? Bien, para dar la bienvenida e inaugurar el acto, pues cedo la palabra a la vicerrectora de campus, Amalia, que pues, nos va a recibir y dar pie a este acto. Gracias, Joaquín. Buenos días a todos y a todas, autoridades, bienvenidos, bienvenidas. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Árbol, el 21 de marzo, y del Día Internacional del Agua y del Clima, el 22 de marzo, la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia ha organizado esta interesante tercera Semana Forestal. Tendrán lugar, ya han empezado ayer, distintas actividades que están dirigidas a los alumnos y alumnas del grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, a los alumnos del máster en Ingeniería de Montes, máster en Gestión Forestal y Ciencia de Datos y a otros colectivos o a profesionales que estén interesados en estos temas. La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias destaca la importancia de los bosques, del agua, del clima y resalta los estudios del campus universitario de Palencia de la Universidad de Valladolid, que están más íntimamente ligados a su mejora, al manejo, a la protección y conservación y que tan importantes son para la obtención de recursos naturales de una manera sostenible para incrementar el secuestro del carbono, facilitar la regulación del clima y asegurar la fijación de población en el medio rural, tan importante para nuestra comunidad autónoma. También con estas actividades desea aumentar la visibilidad de la escuela, el campus y de los emprendedores de nuestras especialidades forestales y de todos los que trabajan para fomentar nuestros productos y nuestros valores. Simplemente quiero daros las gracias, además de la bienvenida, por estar aquí, y voy a dejar, obviamente, la presentación también del ponente, don Luis Gil, doctor en Biología, a una persona que le conoce mucho mejor. Y voy a dar la palabra también a la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, Josefina Vila. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a los que no son habitantes habituales de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, pues me refiero a las autoridades que tenemos aquí y, por supuesto, a Luis muy especialmente. Para nosotros siempre es estupendo que venga también gente de fuera, porque somos una universidad pública, somos una universidad abierta y procuramos siempre organizar actividades abiertas a todos, porque una de nuestras misiones como docentes es transmitir aquello en lo que creemos, aquello en lo que vivimos.
Vosotros, la mayoría, sabéis que yo no me dedico al ámbito forestal, me dedico al enológico. Mi contacto con los bosques casi se limita a los alcornocales, que son muy importantes desde el punto de vista ecológico y forestal, y lo son también desde el punto de vista enológico, porque defendemos a capa y espada, yo por lo menos, el uso del alcornoque, del corcho, el uso enológico que se le da y que contribuye a mantener esa ecología, esos ecosistemas de las dehesas de los alcornocales. De manera que puedo hablar poco y debo hablar poco del tema que nos ocupa hoy, de los olmos y de Luis Gil, pero lo que sí puedo decir es que en los 22 años que llevo en la escuela no es frecuente oír a los compañeros hablar de alguien con tanto respeto y con tanta admiración como llevo escuchando hablar en todo este tiempo de Luis Gil, dentro y fuera de la escuela. Muchos de vuestros profesores, de nuestros compañeros, han sido discípulos suyos. Y cuando se habla también de alguien es porque merece todo el respeto desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Es un lujo poder contar contigo hoy, Luis, y yo te lo agradezco muy especialmente, y contar con la posibilidad de tener estos olmos tan especiales en nuestro centro. Agradezco mucho que hayan venido las autoridades y que sean sensibles a estas necesidades de recuperación, lo acaba de decir Luis, en este caso de nuestras olmedas. Que estéis aquí es muy importante también para nosotros, es parte de nuestra misión, como acabo de decir, difundir estas necesidades, en este caso medioambientales y forestales. Esperamos que de verdad toméis nota de esto que hoy estamos haciendo aquí para que de verdad trascienda, porque estoy segura de que es la misión fundamental que Luis ha perseguido durante todos estos años con su trabajo y que nosotros estamos tratando de alcanzar con este día y con esta jornada. Y, por supuestísimo, no me puedo olvidar de darle las gracias a Joaquín Navarro por el inmenso esfuerzo que lleva haciendo durante estos 3 años para organizar las jornadas, con la colaboración de los compañeros profesores de forestales y de montes, pero que en la mayoría de los casos recae sobre sus espaldas. Así que muchas gracias también, Joaquín, y nada, espero que todos disfrutemos de la charla de Luis y que podamos disfrutar de los olmos durante muchísimos años. Gracias. Bien, va a presentar a Luis, pues una persona que ha trabajado muy de cerca, con la que tiene una gran amistad, pero yo también quería decir que no hace mucho tiempo, pues nosotros estábamos a ese lado, ¿no? Y Luis, pues, fue un referente, alguien que removió conciencias, que removió ilusiones. Y es estupendo tenerle aquí. Bueno, buenos días a todos. Podríamos estar aquí toda la mañana hablando de los méritos y los logros del profesor Luis Gil, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid y miembro de la Real Academia de Ingeniería. Pero ya hemos hecho suficientes presentaciones. Solo querría, porque él mismo se explica mejor que nadie y nos va a contar el objeto de su visita con nosotros. Me gustaría destacar el hecho excepcional de lo conseguido por el doctor Luis en el tema de los olmos resistentes a la grafiosus. Apuntaré solamente dos hechos. Son los únicos olmos no asiáticos que son completamente resistentes a la grafiosis conseguidos en todo el mundo y pese a que otros países lo han intentado, de forma que es algo excepcional y único. Y no se ha conseguido en 5 días, ni en 5 años, ni en 10 años, ni en 15 años, ni en 20 años. Han sido necesarios más de 3 décadas. Es decir, solo y gracias a un constante determinación y rigor científico.
y un poco de suerte, ¿por qué no? Siempre en la vida hay que necesitarla. Pero sin esas cosas, determinación, voluntad, constancia y rigor científico, no se hubiera conseguido como casi nadie lo consiguió, o sea, nadie más. Así que es excepcional, aunque estamos acostumbrados en un país donde la gente que hace algo excepcional no se le reconoce nada, como que fuera conseguido así de casualidad, de poder disfrutar de toda esta aventura intelectual que para mí es uno de los hitos de la ciencia forestal del siglo XX, claramente, o ya del siglo XXI, porque está a caballo. Entonces, simplemente creo que tenéis la oportunidad de escuchar esta larga historia que afortunadamente ha conducido a un final feliz. Hay un futuro para los olmos, esos árboles que ya otro gran investigador holandés, Heybroek, llamó compañeros de la humanidad. Siempre han estado unidos a las sociedades humanas y tienen un componente especial en nuestro ánimo, en nuestra consideración. Así que, sin más, para mí es un honor y un placer poder dejar a Luis, que habría que presentarle ahora como cuando presenta a Jeff Bezos, Amazon, o el de Apple, o lo que sea, hacen ahí con vosotros, el doctor Luis Gil. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Que han contado un montón de mentiras, ¿no? Y que entonces me veo en la obligación de tener que manipularos para que parezca que lo que han dicho es verdad, ¿no? Pues no lo es, ¿no? Simplemente lo único que hay es que verdaderamente pues hay unos arbolitos que, por el hecho de que no se mueven, pues constituyen unos compañeros de la humanidad que no son verdaderamente observados por los ciudadanos, y para mí pues es una enorme satisfacción que vosotros a partir de ahora, o los que sigan, pues encuentren que van a ir viendo que todos los años esos olmos que se plantan al principio pues van a florecer, van a cambiar, van a tener el invierno, es decir, lo vais a ir viendo crecer hasta que alcancen pues ser un referente también pues dentro de 100 años o de 200 de la portada o de la fachada principal de esta institución. Bueno, dicho eso, pues yo lo que voy a tratar es comentaros pues lo que ha sido el Programa Español de Mejora y Conservación de los Olmos, que tuve la suerte de acabar la carrera pues justamente pues cuando se convirtió en un fenómeno verdaderamente muy destacado por la gran mortandad de árboles que ocurrió, que verdaderamente fueron un motivo y un referente que en la sociedad viera cómo desaparecía lo que había sido un elemento de referencia, uno de los pocos árboles que verdaderamente constituían una referencia de los pueblos. Y qué mejor ejemplo pues que ver este olmo que estaba en la ermita de la Virgen del Otero, en Congosto de Valdavia, el aspecto que tenía en el año 91, ¿no? Bueno, pues como este ejemplo, todas las ermitas, o gran número de puntos de España, estaba acompañado de ellos, ¿no? Y entonces, pues, señalar que los olmos, estos años que hemos dedicado, pues nos han permitido que ver que no simplemente eran unos individuos vegetales, ¿no? Y por lo tanto sin movimiento, sino que además eran poseedores de una cultura e historia milenaria, ¿no? Aquí tenéis pues el ejemplo de una ermita en Quintanar de la Sierra que estaba adornada por los olmos, y como ahora en la parte superior pues encontráis que la ermita ha perdido a sus compañeros, ¿no? De manera que esa presencia que tenía fue truncada por la enfermedad de la grafiosis, aunque afortunadamente nos quedan algunos olmos vivos que son los que buscamos, perseguimos con la ansiedad de poder conseguir demostrar que el que sigan vivos no ha sido por una cuestión de azar, que han conseguido escapar la enfermedad, sino que porque poseen genes de resistencia.
Señalaros que la enfermedad es de origen desconocido, aunque se supone que procede de Asia, porque todos los olmos asiáticos son resistentes a la enfermedad, lo cual nos muestra que coevolucionaron juntos. Sabemos que apareció en Francia en el año 1910 y que rápidamente empezó a extenderse, eliminando por completo todas las olmedas que existían en aquel momento, en concreto las olmedas holandesas. De hecho, pues la enfermedad se conoció como la enfermedad del olmo holandés, porque Holanda, que era un país recubierto por completo de olmos, se quedó absolutamente sin ninguno, ¿no? Es decir, perdió por completo el paisaje vegetal. Entonces, posteriormente pasó a Estados Unidos, ¿no? Se extendió por el resto de Europa y eso representó pues la pérdida de entre el 10 y el 40% de los olmos. Pero posteriormente llega a Estados Unidos y en Estados Unidos en los años 40 hay un cambio genético en el hongo y se transforma en un hongo mucho más agresivo. Aparece en Estados Unidos lo que se llama la cepa norteamericana, que regresa a Europa en los años 60, entrando en Inglaterra y posteriormente pasando al resto. Pero también en la parte este de Europa surge otra nueva variedad del hongo que también es mucho más agresiva que la anterior, de manera que en los años 70 se extiende por toda Europa y llega a España en el año 78 y ya la mortandad es de prácticamente el 100% de los olmos que existían en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, pues su estudio pues nos pareció un auténtico reto, y porque tuve la suerte en ese momento de contar con compañeros que verdaderamente apoyaron de una forma decidida mi trabajo, ¿no? Algunos de ellos aquí presentes, ¿no? El impacto de la enfermedad fue un tema social destacado, de manera que el entonces ICONA pues mostró el interés por apoyarlo. Y fijaros si fue interesante, pues que fui entrevistado en un periódico de tirada nacional, cosa que no era normal, ¿no? Y en lo cual podéis ver pues que he perdido el pelo y el color del cabello a lo largo de todos estos años de colaborar con los olmos, ¿no? Entonces eso nos permitió pues que generáramos en un principio pues con Juan Pajares, entonces alumno, compañero mío en la cátedra, ¿no? Pues sobre la grafiosis, y poco a poco pues fuimos publicando una serie de libros y adquiriendo un conocimiento. Pero han sido necesarios 28 años para conseguir obtener los primeros olmos que verdaderamente se demostraba que eran tolerantes, y aquí tenéis pues un ejemplo como el que va a poder ser el que hagamos ahora, que fue la plantación de los olmos resistentes en la Escuela de Madrid. Entonces aquí ahora disponemos de 7 genotipos resistentes catalogados en 2014, que hemos reducido a 5 porque 2 de ellos tienen un pequeño porcentaje de hibridación con el Ulmus pumila, y entonces solamente queremos utilizar genotipos que sean plenamente ibéricos, ¿no? Lo cual pues por eso, aunque fueron catalogados 7, los 2 tienen un gran valor ornamental, pero y por lo tanto pues para las arboledas urbanas tienen todo el sentido de su utilización, pero no para la reconstrucción de las olmedas naturales. ¿Cómo fue el largo camino hasta la obtención de olmos tolerantes, ¿no? Pues fue la búsqueda de olmos, a ser posible, en zonas donde coexistieran ejemplares que habían sufrido la enfermedad y que habían muerto, y que al mismo tiempo pues nos encontrábamos ejemplares vivos. Esto es una foto de Mengíbar, y entonces pues podéis ver cómo aquí tenemos los cadáveres de varios olmos muertos por la grafiosis. Sin embargo, aquí tenemos estos individuos que en un principio pues son los mejores candidatos para pensar que verdaderamente no han escapado a la enfermedad, sino que muestran genes de resistencia. Luego pues aquí tenemos olmos en plazas, como es el olmo del pueblo de Guadarrama, o en Alarcón, donde se conservan todavía esos olmos, pero los hemos probado, los hemos ensayado y sabemos que no son resistentes, pero se salvan. Y luego pues buscamos esta otra, pues ver un olmo que está afectado y al lado otro que no muestra ningún síntoma. De manera que eso es lo que ha sido nuestra larga búsqueda, pero que requirió previamente pues un periodo muy importante, ¿no?, de preparación de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo este tema. De manera que en 1986, y en colaboración con los alumnos de la escuela, entre los cuales pues se encuentra Andrés Martínez de Azagra, ¿no?, pues se dedicaron gratuitamente a recorrer. Entonces pues la Escuela de Madrid era la única que había en España, y por lo tanto teníamos alumnos prácticamente de toda España. Pues se dedicaron a recorrer en ese verano sus pueblos, sus zonas, y mandarnos
darnos pues unos pliegos de herbario donde nos indicaban que habían olmos, los cuales luego posteriormente los fuimos a recoger y los plantamos en lo que es el Centro Nacional de Mejora Genética Forestal de Puerta de Hierro, que ahora tiene un aspecto muy atractivo, pero en aquella época pues se reducía a una estructura verdaderamente muy distinta, ¿no? Y de esa forma conseguimos pues 585 individuos de 45 provincias, es decir, prácticamente creíamos, porque ahí nos equivocábamos, que teníamos toda la diversidad genética que existía. Entonces, nuestro programa pues inició en el año 86. Tuvimos pues varios años de toma, de estudio de la bibliografía, de estudio de los temas implicados, ¿no? De conocer pues los diferentes agentes, ¿no? Y ya a partir de 1990 es cuando empezamos las labores, que ya teníamos una mejor infraestructura de conservar los recursos genéticos del olmo. Y seguimos pues los mismos programas que existían en el resto del mundo, que era la hibridación con el Ulmus pumila, es decir, buscar olmos ibéricos, hibridarlos con pumila para obtener genotipos en el cual el 50% era ibérico, y buscar que sus morfologías fueran plenamente ibéricas para utilizarlos, ¿no? Pero en 1996 iniciamos un proyecto de colaboración con 14 instituciones europeas a través de un proyecto coordinado que nos dio la posibilidad de conocer material de prácticamente toda Europa y poder abordar estudios más profundos, ¿no? Luego, en el 2001, vimos que habían individuos procedentes de semilla que mostraban resistencia a la grafiosis, con lo cual pues decidimos cambiar por completo la orientación del plan y olvidarnos por completo del Ulmus pumila y centrarnos en la búsqueda de olmos ibéricos, ¿no? De manera que ya a partir del 2003, en esos árboles que empezábamos a vislumbrar que podían mostrar que eran resistentes, a estudiar su resistencia y viabilidad, y hasta 2009 no pudimos llegar a la posibilidad de empezar a iniciar los procesos de catalogación. Entonces, pues nuestro primer trabajo pues fue estudiar el vector, ¿no? Y para ello pues conté con Juan Pajares, por lo tanto no voy a hablar mucho del vector, ¿no? Pero iniciamos nuestros estudios en la dehesa de Revenga, en Segovia, en la cual aquí veis los olmos, su magnificencia, acompañados de fresnos. Al poco tiempo, pues todos los olmos lo que nos mostraron fue que los nidos de cigüeña se observaron claramente, de pasar totalmente desapercibidos a quedar al descubierto, y hoy día pues ya veis que la dehesa de olmos de Revenga lo único que contiene son los fresnos que habían sido plantados por la importancia económica que tenía también el fresno, ¿no? Entonces, en el estudio del vector pues pudimos ver que había una perfecta coevolución, de manera que de acuerdo con el tamaño del árbol pues teníamos una especie de insecto que lo colonizaba. Las zonas basales, los escolítidos de mayor tamaño, y las ramas, los de menor tamaño, siendo los más peligrosos aquellos que iban a aportar una mayor cantidad de esporas, pues los de mayor tamaño. Encontramos que había muchas especies de insectos, ¿no?, asociados a los olmos, y sobre todo pues los que eran predadores, también ilusionados en que podría realizarse una lucha biológica, cosa que luego pues se demostró. Los insectos llevan sus esporas fundamentalmente pegadas cuando salen del árbol en las cerdas, ¿no?, que van en la cabeza, y cuando el insecto va a iniciar la alimentación en un olmo sano, pues le va a introducir las esporas y lo va a matar. Con la grafiosis agresiva, ya muchos años después, pues conté con un buen colaborador, también profesor vuestro, que pues vimos que la grafiosis pues hacía en 3 años la grafiosis agresiva nos daba lugar pues a unos cambios por completo en la vegetación, ¿no? Y con Julio, profesor vuestro, pues también estudiamos pues cómo podíamos encontrar algunos sistemas que nos pudieran detectar a través del cultivo in vitro y de las esporas del hongo, poniéndole en contacto al hongo con el olmo, si podíamos encontrar ejemplares resistentes, si no tuvimos suerte, ¿no? Aquí ya veis que al 3er año pues la olmeda desapareció por completo y nos ha mostrado que estos olmos habían sido plantados pues para defender una noria, para que el burro o el animal que se encargaba de sacar el agua pues pasara durante el verano unos estíos mucho más umbrosos, ¿no?
Y entonces pues iniciamos el estudio de cómo se dispersaba el hongo por el interior del árbol, ¿no? Y conseguimos otro aspecto muy importante, gracias a Julio, que fue el cultivo in vitro. Un cultivo in vitro que en un principio pues no nos era importante porque lo que necesitábamos eran olmos resistentes, y mientras no tuviéramos resistentes, ¿para qué los íbamos a propagar vegetativamente? Entonces aquí os traigo un ejemplo de una foto de unos olmos en la llanura de la Vera, en Cáceres, donde pues en la ermita le adornan dos olmos muy bonitos en el año 20, en el año 65 pues la olmeda ha caído en los olmos, pero sin embargo han rebrotado, ¿no?, tras la primera entrada de la enfermedad, aunque el de la derecha pues veis que ha desaparecido, y ya en el 2011, es decir, en la época actual, pues encontráis que ya no quedan olmos. Nadie recuerda que este paraje pues tenía una belleza como la que era a principios del siglo XX. Con lo cual pues siguieron nuevos estudios y fuimos haciendo pues nuevas tesis con los compañeros, con los alumnos que los conseguíamos engañar, ¿no?, para que se metieran en un tema tan complejo, ¿no? Pero aún así pues lo disfrutamos. Porque nuestro objetivo e ilusión era recuperar la presencia urbana y natural de los olmos, ¿no?, frente a la enfermedad de la grafiosis. El protagonista, el olmo. El olmo común, solamente voy a hablar del olmo común, que se le conoce también con el nombre de álamo, pero la palabra álamo no quiere decir sino el olmo, porque procede del latín ulmus, con la preposición árabe al, de manera que de al ulmus surge álamo, y con la palabra alameda lo que estamos refiriéndonos en un principio es a una olmeda, ¿no? También se llama álamo negro, negrillo, bueno, y en las lenguas, y también tiene un nombre curioso, que vosotros habréis leído alguna vez, que es el de juarros, ¿no? Juarros pues es el nombre que se decía el olmo en lenguas prerromanas y que ha dado lugar pues a algunos pueblos, como ya luego veremos, ¿no? Entonces pues aquí traigo a lo que decía Plinio, en su traducción pues decía que los olmos en España se llamaban álamos negros o negrillos, en otras plantas de una manera o la otra, porque el verdadero populus nigra, como él decía, pues era el chopo, ¿no? El chopo, que en castellano pues tiene el nombre de poveda, además de chopo, ¿no? Y luego también pues en su traducción nos hablaba de un olmo muy peculiar que llamaban el olmo atinio, que veremos que luego pues ha sido un protagonista muy importante de la historia de los olmos. Estaba presente prácticamente toda España. Todos sabéis que los olmos se distinguen muy bien porque su base es asimétrica, porque tienen un fruto que es fotosintético, es decir, saca primero las flores y los frutos sin que haya echado las hojas para poder polinizar bien, ¿no? Porque si no, si tuviera las hojas, entonces el polen chocaría contra las hojas de los árboles que estaban al lado y entonces no se polinizarían, de manera que tiene una estrategia de echar primero las flores y luego los frutos, y como los frutos los tiene que generar sin la presencia de las hojas, pues entonces estas sámaras son fotosintéticas. Ahora veis a los ulmus pumila que están en pleno verdor, están ahí fotosintetizando para formar la semilla que dará el fruto. Vemos que estaban distribuidos ahora por toda España, ¿no?, con una gran variabilidad, y hoy sabemos que los olmos del olmo común solo es natural de la España caliza, porque en la España silicia estaba otro olmo, que es el Ulmus levis, que se daba como especie introducida y que demostramos que también formaba parte de la flora ibérica. Aquí pues tenemos cómo eran elementos importantes. Aquí tenéis el olmo de Navajas. Desde hace unos años se crea el concurso del árbol del año. Este año, en 2019, consiguió 95.000 votos. Eso sí, pues porque los protagonistas se movieron muchísimo para conseguir una gran cantidad de votos, ¿no? Y está en lo que se llama la Plaza del Olmo, y es un olmo que esperemos que sea declarado el árbol europeo del 2019, ¿no? Cuando se cumplió su 350 aniversario, pues se le hizo un matasellos, y en el 375 pues también. En cambio, el año pasado pues también fueron olmos los protagonistas como árbol del año en España, en esta olmeda que queda en el santuario de Nuestra Señora de Belén en Badajoz, y luego quedaron los segundos europeos. Pero aquí yo digo, este olmo podría haber sido el árbol del año si no hubiera sido pues porque le vino la enfermedad de la grafiosis, y hoy pues lo que
o la última fotografía, no sé si lo habrán cortado ya, el resto que queda, pues veis lo que queda de ese olmo, ¿no? Entonces son especies cuya historia es muy mal conocida por haber desaparecido, ¿no? Pese a la belleza de su porte y tener una importante presencia, haber tenido una importante presencia en el paisaje rural y urbano. Aquí veis un olmo que existía en la plaza de Bejanque, en Guadalajara, cuyo único testimonio pues es el que queda de esta placa, ¿no?, que se estableció al plantar uno de esos olmos resistentes. Y os traigo los versos de Machado, que dicen: de los parques las olmedas son las buenas arboledas que nos han visto jugar cuando eran nuestros cabellos rubios, y con nieve en ellos, en mi caso, en mi barba, nos han de ver meditar, ¿no? Hoy ya poco podemos meditar cuando llegamos, porque la muerte de los viejos olmos lo que hizo fue unir prácticamente a todos los pueblos de España, ¿no? Aquí tenéis pues este olmo, que era la mayor referencia del pueblo de Castelnovo, en Castellón, que en 2009 pues le llegó la enfermedad, y aquí tenéis lo que quedó, pero afortunadamente pues los olmos van retornando a calles y plazas, ¿no?, gracias al apoyo pues que da el Ministerio y la Universidad, y aquí pues nos dice que fue plantado el olmo Retiro en enero de 2016, ¿no?, para sustituir. Pero, ¿cuáles son los problemas? Pues para catalogar un árbol como tolerante o cualificado, ¿no?, pues se ha de plantear una parcela que tiene que incluir un clon de referencia que sabemos que es resistente, que es un olmo asiático, que es el clon Sapporo, y un clon de referencia que sea susceptible, es decir, que sabemos que se muere. Tenemos que plantar por lo menos 6 copias del genotipo que queremos ensayar. Y tenemos que utilizar esa prueba de resistencia, tenemos que esperar a que tenga más de 3 años, es decir, que se va a inocular el hongo al 4.º año y al 5.º año, ¿no? Y tenemos que conseguir que esos olmos que hemos colocado, cuando les introducimos la enfermedad con unas dosis de esporas que nunca en la naturaleza se darían, y mucho menos en la posición en la que nosotros la introducimos, tenemos que conseguir que, para calificarlo como tolerante, tiene que cumplirse que el olmo resistente ha sobrevivido, tiene una foliación inferior al 30%, y el susceptible ha caído en más del 70%, porque tenemos años que, por las circunstancias ambientales, el que se muestra como susceptible pues resulta que tiene una defoliación del 40%, y entonces pues ese año el ensayo no nos ha valido, ¿no? Entonces tiene que cumplir esas condiciones para que nosotros lo califiquemos, ¿no? Y luego tenemos que describir sus características morfológicas, fenológicas, reproductivas y genéticas, ¿no?, para ya calificarlo como tolerante a la grafiosis, y tenemos que realizarlo en 2 puntos distintos para que pase a la condición de controlado, porque puede ser que en un ambiente se muestre muy resistente y en cambio en otro pues sea susceptible. Eso ocurrió con el primer clon resistente a la grafiosis que obtuvieron los alemanes en España, que lo obtuvieron pues en un parque de Madrid, ¿no? Y cuando lo llevaron a Holanda, pues resultó que, aunque era resistente a la grafiosis, pues no era resistente a la Nestria cinavarina, con lo cual un hongo pues muy presente en Holanda, con lo cual pues el clon no se pudo dar. Y entonces pues nosotros tratamos de difundir los olmos en parcelas de comportamiento en toda España, y puedo deciros que uno de esos 5 ejemplares pues les habremos vendido a los ingleses pues más de 4.000 ejemplares, que es el clon Ademuth, pues porque se ha mostrado no solo tolerante a la grafiosis, sino también a otras patologías que existen en Inglaterra en las frondosas, ¿no? Y entonces, pues, decir que el conocimiento del olmo, los olmos habían evolucionado con los escolítidos de forma natural y no tenían ningún problema, pero los otros 2 agentes, las otras 2 patas, pues resulta que han sido las que verdaderamente han provocado el problema. Por un lado el hombre, porque lo utilizó como soporte de las vides, de manera que cuando su directora nos ha dicho que los olmos no tienen nada que ver con la enología, lo siento decirle que se ha equivocado por completo, porque ya veremos que sí que han tenido y desempeñado un papel muy importante con el vino, y luego pues apareció, traído por el hombre, el hongo patógeno, con lo cual pues el resultado fue que la acción del hombre ha sido totalmente perjudicial, y eso pues era lo que nos motivaba a nosotros de decir: el papel del hombre, si ha sido perjudicial, tenemos que tratar de remediarlo, porque no podemos permitir que un legado histórico como ya ha sido el de las olmedas desaparezca del país, ¿no?
Y entonces, pues lo primero que hicimos fue analizar la diversidad genética, y para ello contábamos con una parcela de Ulmus pumila, que nos había dado el Haybrook, ¿no?, para ensayar cómo diferentes procedencias de pumila se comportaban en España. Y entonces, cuando estudiamos a través del ADN del banco clonal, pues lo que pudimos fue diferenciar los Ulmus pumila que existían en España de los chinos. Y entonces pues vimos que eran totalmente distintos, lo cual nos llevó a la hipótesis de que el Ulmus pumila entró en España gracias a Felipe II y, bueno, gracias a Felipe II como rey de los jardines y coleccionista que era, pues lo debió de traer de las zonas turcas, ¿no?, del este del Mediterráneo. Pero cuando estudiamos los cloroplastos en nuestros olmos ibéricos, pues nos encontramos que se nos dividían en dos grupos, el linaje 1 y el linaje 2. El linaje 1 lo compartía Ulmus minor, los olmos comunes, junto con Ulmus glabra, con nuestros glabra, con el olmo de montaña, y otro que solo tenía el olmo común, ¿no? Entonces, ello nos mostró en primer lugar que el grupo 1 no incluía ningún olmo de la España silicia. Y entonces vimos que el banco clonal tenía del linaje que denominamos ibérico, el 100% era Ulmus glabra. Todos los glabra entraban en el linaje 1 y en cambio solo un 43% de los minor, ¿no? En cambio el linaje 2 tenía el 60, casi el 60%, y eran todos minor. Entonces la pregunta era ¿cómo era posible que nosotros, porque indudablemente la taxonomía de los olmos era muy complicada de entender, ¿no?, por las mezclas históricas que habían ocurrido. Y entonces ahí nos plantó la primera gran duda, con lo cual pues empezamos a desarrollar marcadores moleculares y encontramos pues uno que facilitaba la identificación o la diferenciación de los genotipos, ¿no? Y aquí pues encontramos ese marcador que lo aplicamos, por ejemplo, a 48 olmos comunes y de montaña en 8 provincias. Y entonces aquí os veis que varios de árboles de Toledo, de León y de Lugo, junto con algunos de Madrid, pues resultaba que tenían el mismo marcador, es decir, que se comportaban como si fueran un único genotipo, un único clon. Sin embargo, pues todos los que eran Ulmus glabra y algunos de los procedentes, los de Gerona, ¿no?, y los de Albacete, que eran de la España caliza, precisamente esos no compartían otro tipo de marcador. De manera que todos los que estaban con flecha roja pertenecían al linaje 2 observado en el cloroplasto. Y todos los glabra y los Ulmus minor de la España silicia, de la España caliza, resultaba que pertenecían al linaje 1. Entonces aquí veis que los olmos de Lugo y de León eran todos el mismo clon, varios de Madrid, varios de Toledo, y en cambio los de Gerona y los de Albacete eran todos olmos comunes, ¿no?, totalmente diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, por ello pudimos, gracias a ese proyecto que os dije que habíamos iniciado con el resto de los países europeos, analizar la diversidad genética del cloroplasto en todos los olmos de Europa. Y entonces nos llamó la atención que con muy pocas muestras la máxima diversidad genética estaba en Grecia, ¿no? Pues porque los olmos tienen su origen en Asia y luego van desplazándose hacia Occidente, y siendo España pues el punto final de la llegada de los olmos. Y luego pues vimos que en Italia había una gran diversidad genética de clorotipos, y cuando llegábamos a España nos encontrábamos que teníamos tanto uno de los linajes más importantes que había, y sobre todo el que tiene es el que denominamos el 2, que tenía una estrellita, ¿no?, estaba presente en España y en Italia, pero en España existía este otro linaje que le llamábamos el A, y la cuestión era que de pronto nos encontrábamos que todos los olmos estudiados en Francia no tenían el linaje C. Entonces, ¿cómo era posible que ese linaje hubiera llegado a España si no había pasado por Francia? Pues entonces la explicación pues fue, si en España solo el olmo de montaña solo presentaba el linaje A, que son todos los que veis con flecha. Entonces, si en Francia solo existe el linaje A, ¿cómo llegó a España sin pasar por Francia? Pues claramente por barco. Y luego no solamente llegó por barco, sino que se distribuyó ese linaje prácticamente por toda España e incluso llegó hasta Inglaterra. Entonces la pregunta, ¿cómo es posible que en tiempos se distribuyera un único linaje por prácticamente gran parte de Europa? Pues eso fue lo que, gracias a los estudios históricos, pues nos permitió que publicáramos un artículo, pues una revista de referencia, ¿no?, que era
y como además le llamamos el olmo inglés, pues los ingleses cayeron en la trampa, ¿no? En que los olmos ingleses, pues verdaderamente no eran olmos ingleses, sino que era un clon romano que tenía más de 2000 años de antigüedad. Entonces eso nos llevó, para publicar ese trabajo, pues indudablemente a que demostráramos con marcadores mucho más potentes que verdaderamente era un clon. Entonces utilizamos pues los ADN de cloroplasto, un análisis de RFLP, ¿no? de polimorfismos de cloroplasto al azar, ¿no? Y entonces pues veis que todos los que eran un clon pues nos salían identificados como el mismo genotipo. De manera que entonces ya sabíamos que lo que había ocurrido es que se había introducido un clon y que se había propagado masivamente. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el banco, el Centro de Recursos de Mejora Genética de Porta de Hierro, donde están establecidas las diferentes parcelas, ¿no? En la que están pues las parcelas de árboles resistentes, donde están las parcelas de inoculación, las parcelas de cruzamiento, en fin, donde se iniciaron pues un montón de material para poder profundizar en su conocimiento. Luego teníamos el banco clonal de conservación, ¿no? El banco clonal de olmos resistentes, en fin, fuimos generando una infraestructura pues verdaderamente importante para poder adquirir un conocimiento más profundo. Entonces, ¿cuál es la actividad? Pues era la prospección de olmo, el análisis genético, teníamos que saber pues si ese olmo que hemos seleccionado resulta que es un olmo español o es un olmo del clon, o sea, no sabemos si es el clon, entonces lleva un análisis genético, luego lo propagamos, vía sexual o vía vegetativa, si sabemos que es un olmo ibérico, lo plantamos, lo llevamos a parcelas de inoculación, esperamos 4 y 5 años para caracterizar la resistencia, que ya veis aquí, pues se introduce pues una disolución de esporas, de varios millones de esporas por mililitro, ¿no? Que hacen que esto entre en el olmo y indudablemente pues provoque su marchitamiento si verdaderamente no es resistente, con lo cual nos permite la selección de genotipos y nos lleva a su caracterización y a pasarlo a los bancos de conservación, ¿no? Y luego pues lo llevamos a parcelas de adaptación para ver su comportamiento en otros sitios y finalmente pues va y pasa al boletín oficial, como estamos en Madrid, de la Comunidad de Madrid, para catalogarlo e iniciar nuevos ciclos de mejora, para tratar de conseguir olmos más resistentes, que lo conseguimos a través del cruzamiento entre olmos resistentes, lo cual nos ha llevado entre 7 y 11 años solamente desde que los plantamos. Y entonces vamos al aspecto más importante, que son los cruzamientos controlados, en lo cual lo que hacemos es cruzar a dos resistentes. Entonces eso nos lleva a que obtenemos árboles que son de semilla, por lo tanto esos árboles de semilla los tenemos que plantar porque aquí todos los genotipos son distintos, les inoculamos la resistencia, a través de haber conseguido la propagación vegetativa de cada una de estas semillas hasta 6 individuos, los plantamos, esperamos al 4º o el 5º año y entonces ya vemos la caracterización de la resistencia, no en un único genotipo como era cuando procedía de semilla, sino ya en 6 copias que cogen toda la diversidad de la parcela y entonces sí que tenemos junto con, lógicamente, lo mismo que antes, el clon resistente y el clon susceptible, con lo cual pues podemos estar mucho más seguros de que el árbol es resistente y vamos a la selección de clones y entonces podemos decir que ahora nos encontramos en la fase de cruzamientos y en los últimos ensayos que hemos hecho ya el 5º año pues tenemos más de 300 progenies que muestran una resistencia prácticamente inferior al 10%, es decir que la segunda generación, y eso es lo que nos lleva al poder decir que cuando vosotros plantáis esos olmos resistentes ahí, la semilla que obtengáis va a tener mayor resistencia en un porcentaje muy importante que los propios padres, ¿no? Luego pues se propagan a través de estaquilla de raíz o a través de estaquillado aéreo o de semilla, aclimatamos en vivero, los llevamos a las parcelas experimentales, los inoculamos y evaluación de síntomas y finalmente pues ya se consiguen los clones que se catalogan e incluso los llevamos a la Oficina Europea de Patentes Vegetales para mantener los derechos de propagación de estos olmos en toda Europa. Y eso nos llevó a que el conocimiento adquirido entre el 86 y el 19 nos mostrarán que verdaderamente eran unas especies de importancia científica y cultural, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, señalaros que en Madrid, en 1846, el Paseo de la Castellana tenía 2.312 olmos y la ciudad de Madrid pues presentaba, según el Madoz, presentaba 35.000 árboles, de los cuales el 37% eran olmos, es decir, que vivíamos prácticamente en ciudades que eran olmedas. Hoy de los olmos de la Castellana solo quedan 2.
¿no? Y el olmo, pues, como dijo un ingeniero de montes al describir la provincia de Guadalajara, era el árbol más querido de los habitantes de los pueblos. Entonces veis que el olmo era el árbol que verdaderamente en todas partes estaba como el único elemento verde, aquí tenéis el pueblo de Mochales, el único elemento verde que adornaba el paisaje. En Sigüenza, pues las vigas de la casa del doncel eran vigas de olmo, que tenían, pues, eran del siglo XIII, ¿no? Y pues se describe, pues, que los olmos eran plantados para separar los terrenos, para hacer gran cantidad de piezas artesanales, ¿no? Y ¿qué decían de los olmos en el siglo XVI? Pues nos decía el Alonso de Herrera, dice: los álamos negros son de dos maneras, unos que suben altos y derechos y otros que se entienden en ramas, como lo suele haber en plazas de iglesias y otros lugares. Mayormente en las aldeas, allí se juntan los labradores a mentir los días de fiesta. Es decir, mentir lo emplean con el sentido prácticamente, pues, de dialogar. Era el lugar de reunión de todo el pueblo, era bajo la sombra de los olmos. Y luego, pues, nos decía que los olmos tenían también que eran muy lindos y que por ellos arriba se pueden armar vides, ¿no? La hoja de los álamos negros además era muy buena para el ganado, de manera que aquí veis un olmo en el pueblo de Guadalajara de Ocentejo, cuando le veis totalmente mutilado, y uno dice: ¿cómo es posible que tenga ese aspecto? Pues simplemente porque cuando llegaba el otoño se subían al árbol y lo cogían y lo desmochaban por completo y almacenaban entonces la hoja, pues, para alimentar al ganado durante el verano. Desapareció la ganadería y aquí tenéis, pues, el aspecto que adquiría el olmo, pues, 20 años después. Es decir, que habían adquirido un aspecto muy distinto. Y aquí esta foto. Entonces siempre hago la pregunta: ¿cuál es la foto más antigua? Donde tenemos a nuestra querida vecina en lomos de una caballería, o la que presenta el coche. Pues ya habiéndoos dado la pista anterior, lógicamente la foto más antigua es donde aparece el olmo en el cual está con una copa desequilibrada. Esta foto es del año 30 y esta del año 78. Hoy día este olmo, pues, tampoco existe. Y el papel de los olmos, como dijo antes Juan, pues fue muy similar en otros lugares de su área. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis en la actualidad un pastor desmochando olmos asiáticos en Casemira, ¿no? O aquí tenéis un fresco del siglo XII de una iglesia suiza donde se ve subido a un olmo, pues, a un paisano para cortar las hojas, ¿no? Entonces aquí tenéis, pues, fotografías de principios del siglo XIX-XX, ¿no? En las que veis, pues, los olmos todos trasmochados. O en Soria había un gran olmo que era el olmo de la música, porque veis que tenía una especie de estrado donde se situaban los músicos para tocar en los días de fiesta. Había grandes olmedas, o aquí tenéis la Olmeda de Sigüenza, que fue establecida a comienzos del siglo XIX. Aquí tenéis esta foto del año 1865, donde nos vemos la olmeda, que había sido plantada por el obispo, ¿no?, para adornar el paseo. Y aquí tenéis, pues, lo bonita que era la olmeda, pues desde el humilladero, ¿no?, hasta el convento de San Francisco. Y pues en los años 80, hacia 1986, apareció la enfermedad y fueron muriendo poco a poco los olmos, hasta que el último, pues, se murió en 2008, ¿no? Y entonces, pues, aquí se pudo saber que había sido plantado, pues, en 1836, y ya no quedaba ningún olmo, es decir, que la gente de Sigüenza ignoraba que había tenido una de las olmedas más bonitas de España. Su presencia era general en los caminos, ¿no? Aquí tenéis, pues, una carretera española, la Nacional 2, que está totalmente adornada de olmos, o esta era la carretera de La Coruña, viniendo hacia el norte, en la que veis que todos los árboles, pues, son olmos, ¿no? Y se plantaban en los caminos porque el olmo es una madera que posee una característica muy buena, y es que resiste muy bien los esfuerzos que supone, pues, por ejemplo, cuando un cañón dispara, porque con el disparo el árbol, la cureña sale para adelante y luego es desplazada hacia atrás, y entonces, pues, si las piezas estas no son unas piezas que poseen unas características de resistencia mecánica, pues la cureña se deshace, y entonces esto, que era un almacén de la Marina, pues estaba almacenado a olmos, y entonces los reyes, pues, dijeron que todos los caminos, lo mismo que hizo Napoleón, o un ministro de Luis XIV, que era plantar todos los caminos de olmos, ¿no? Y hoy día, pues, lo que nos queda es el rebrote de los olmos que antes adornaban las carreteras,
con la única diferencia que cuando alcanzan cierto tamaño ya no escapan a la enfermedad porque no son resistentes, de ahí que nos obliga a que tengan por lo menos 4 años y un buen crecimiento para aplicarles el hongo, porque si no, pues ya veis, estos se han salvado todos, porque al ser pequeños, los vasos son muy pequeños y el hongo no se dispersa bien por el interior. Tenían un gran valor ornamental, soleado en invierno, fresco en el estío, ¿no? Pues hasta que lo que les queda al final es el cadáver, ¿no? Y la villa pues le dedica una placa, ¿no? O estos son los olmos que había en la Plaza del Cristo, en la Laguna. Estos no cayeron por la enfermedad de la grafiosis, sino simplemente por un arquitecto con ideas modernistas, ¿no? Fue el árbol escogido para acompañar todo tipo de actividades humanas. El motivo, pues que era la capacidad de soportar suelos compactos. Dado que el olmo vive al lado de los ríos, pues siempre al comienzo de la primavera llega la riada, entonces es totalmente anóxico ese sistema, y en cambio cuando llega el verano, pues hay una sequía muy importante y el olmo lo aguanta. Entonces las ciudades y los paseos o las zonas muy transitadas son zonas en las que el suelo es muy compactado y entonces no puede vivir cualquiera de nuestros árboles, solamente pueden vivir los árboles riparios. Pero con el problema de que si plantamos riparios estrictos los tenemos que regar mucho, y eso pues es un problema, y en cambio pues el olmo no había que regarlo, soportaba muy bien el estío. El conocimiento histórico pues nos va a aportar aún más valores para apoyarlo. Pues entonces aquí veis la cantidad de pueblos, ¿no? Que se llaman o tienen el nombre de Olmedo, ¿no? O de Olmo, como puede ser Juarros de Voltoya, pues es Olmos de Voltoya, o Ibeas de Juarros, pues es Ibeas de los Olmos, ¿no? O como aparecen plazas del Olmo, calles del Olmo, en todas partes, ¿no? Por todas las provincias españolas o en el extranjero, o incluso en las Canarias, pues la plaza más importante de la isla de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues lo primero que hicieron fueron llevar olmos y la llamaron a la iglesia, ¿no? A la plaza, pues Plazoleta de los Álamos, ¿no? Bueno, pues ahí vais viendo que son muchísimos los pueblos donde el olmo forma parte del escudo emblemático del pueblo y fueron objetos de devoción mariana, junto con ser objeto agronómico y de sombra y paseo. Entonces, su devoción mariana, pues es muy evidente. Como había olmos por todos lados, si la Virgen se tenía que aparecer en algún sitio, pues ¿dónde se tenía que aparecer? Pues en los olmos. Entonces aquí tenéis el olmo del Milagro, que cuenta que la tradición que el olmo quedó atado a un burro que transportaba a una señora que no podía andar, y entonces obró el milagro porque conforme salió del olmo pues resultaba que la moza pudo andar, ¿no? Y entonces pues tenéis aquí que en Azahara, Navarra, hay una Virgen de los Olmos, en Casa de Uceda, en Villa Escusa hay cantidad de Virgen de los Olmos, salvo la de la ermita de Tornos, que la robaron, ¿no? Pero tenemos la Nuestra Señora de los Olmos en Maranchón, tenemos la ermita de los Virgen de los Olmos en Olombrada, en Segovia, ¿no? Es la patrona de Quintana del Pidio en Burgos, en Tornos, en Teruel, en Torre de Juan Abad. La Giralda de Sevilla tiene una Virgen de los Olmos, que era la que presidía el antiguo solar del Corral de los Olmos. Y aquí vamos a sus valores culturales. ¿Cuándo se inician? Pues como elemento asociado al cultivo de la vid. Entonces la vid, como era una planta riparia, pues se dieron cuenta los antiguos que cuando fermentaba en contacto con el hongo, pues producía alcohol, y decidieron hacerlo. Pero las vides las tenían que armar para que no estuvieran en contacto con el suelo. Y entonces aquí tenéis en el Imperio Asirio, en el siglo VII, pues que están los reyes, ¿no? Asurbanipal, ¿no? Está tomando vino, ¿no? Y por encima pues nos encontramos pues una vid armada, en este caso sobre pinos, ¿no? Y cuando los agrónomos, ya en el siglo antes, I de Cristo, nos dice que el olmo es el mejor árbol para plantar viñas, ¿no? De manera que si el viñedo fue uno de los cultivos más importantes de Europa durante toda su historia, desde que se empezaron a plantar y a ser un cultivo verdaderamente importante, aquí veis todos los centros que exportaban vino, ¿no? Pues lógicamente eso llevaba a que estos viñedos no eran viñedos en su sentido estricto, sino que eran olmedas en las cuales estaban unidas vides, ¿no? Entonces eso es descrito por los agrónomos romanos
como por ejemplo aquí dice Ovidio, aquí el olmo no se viste con los pámpanos de las vides. Es decir, que cuando dice no se viste, quiere decir que es general la existencia de los olmos. O en cambio el español Marcial dice se enlazan los olmos con las tiernas viñas. Y el cultivo del viñedo de las ramas en la Roma antigua se conoce por uno de los clásicos españoles, que fue el agrónomo Columela. Columela, pues, era de madre italiana, se fue al Lacio, allí se dedicó a cultivar viñedos, de pronto heredó las tierras de su familia y entonces lo que hizo, pues, fue volverse para el pueblo. Y cuando él describe sus campos de vides, pues, utiliza una palabra que se deriva de Ceret, que es Jerez de la Frontera. Es decir, que Columela lo que hizo fue traer gran cantidad de olmos para llenarlo todo de viñedos. Y entonces pues veis cómo en Jerez todavía tenemos las cepas altas, trepadoras, y en cambio pues aquí en nuestros climas pronto se dieron cuenta de que no había humedad edáfica en el suelo, con lo cual rápidamente pues se pasó al cultivo en cepas bajas en prácticamente toda España, ¿no? Entonces aquí pues vemos, este es el olmo de Navajas, el que se ha presentado, que resulta pues que es una copia de ese clon, del clon atinio, ¿no? Y entonces la unión del olmo con la vid nos la explica un refrán que es conocido por todos vosotros, que es no le pidas peras al olmo. Entonces la pregunta que os hago, ¿por qué no se le pueden pedir peras al olmo? Pues hombre, lo estáis viendo en el dibujo, Pues porque lo que se le podía pedir eran uvas, ¿no? Entonces vemos aquí pues la tumba de los Scaglieri, donde nos tiene dibujado pues un olmo como base y unido a ello, y esta unión del olmo con la vid es lo que fue el motivo que dio lugar a las columnas salomónicas. Las columnas salomónicas no son sino la copia del natural de un olmo seguido de una vid. Y entonces el verso es un verso que sale del siglo I a.C., el que dice si tú quieres peras no te vayas a un olmo sino vete a un peral, ¿no? Y entonces Cervantes pues fue el que en aquella época se publicaron todos los versos que había escrito este liberto romano, y entonces pues lo utilizó, los inmortalizó en cómo pedir algo imposible, ¿no? En su obra del Quijote pues aparece repetidas veces, y es la primera vez que aparece en castellano pues el refrán de pedir peras al olmo. Con su sustitución pues no, pero ya veis por ejemplo aquí que la unión de la vid con el olmo desapareció pronto en España, pero se mantuvo en Italia. Estos son vides en viñedos en 1930, donde aquí veis que están injertando la cepa de la vid, la púa de la cepa que ellos quieren, y lo están haciendo en esta situación, ¿no? Ya veis que lo que era un viñedo en Italia, y son fotografías de los años 30, y de ahí surge pues el lema, ¿no?, de la biblioteca de la librería El Sevier, ¿no?, que no es sino un olmo. Y aquí tenéis pues la recolección de vides en Italia de la uva, donde veis que están haciendo las subidas a los olmos, ¿no? Y tenemos aquí pues ilustraciones del siglo XIX en el que dice pues la vendimia en la Toscana, ¿no?, en la que vemos pues que están todos recogiendo las vides subidos a los olmos. Y entonces adquiere un valor iconográfico importante, que es motivo de repetición, y que cuando les llega la enfermedad pues prácticamente pues van desapareciendo. Miraflores de la Sierra, el olmo alimentado por el ganado, el olmo ya libre, y finalmente hoy día el olmo lo único que queda, pero fue tanto el cariño que le tenían que ha sido inmortalizado porque está fundido lo que era el esqueleto del árbol. Esta era la plaza de Lugo, donde veíamos una olmeda magnífica en 1998, les llega la enfermedad y esto es lo que queda de la plaza de Lugo, ¿no?, con lo único esta placa que nos recuerda que había sido plantada. Una anécdota, pues aquí tenemos un pueblo en la provincia de Valencia que se llamaba Aras del Puente, era por lo tanto una pedanía de Alpuente, y tenía su olmo como siempre en la plaza del pueblo. Sigue creciendo el olmo, va alcanzando buen tamaño, y en 2003 deciden coger y al pueblo cambiarle el nombre. Ya Aras de Alpuente es mucho más importante que Alpuente y le quieren quitar ese antiguo tradición, y deciden llamarle Aras de los Olmos. ¿Y qué ocurre? Pues que en ese año le llega la enfermedad
y ya Aras de los Olmos se quedó en Aras y en los Olmos indudablemente en el escudo, ¿no? Y lo mismo pues nos ocurría pues con estos olmos que estaban en Madrid, se plantaron todo el camino desde la Zarzuela hasta el Pardo, era una plantación de olmos. Entonces en los años 90 se murieron todos y de pronto nos quedaron estos dos soberbios ejemplares que pensábamos que eran resistentes. Los cogimos, los propagamos, le inoculamos la enfermedad y vimos que eran informes, eran susceptible. Entonces eso nos dio la idea de iniciar otra línea de investigación en que debería haber alguna asociación con procariotas que cuando entraba en la enfermedad, esos procariotas, esas bacterias o hongos, ¿no?, unicelulares que existían en el interior, impedían la progresión de la enfermedad, hasta que, por ciertas circunstancias, venía un bajón de ánimo y lo que ocurría es que los creíamos inmortales, pero de pronto, pues, el 19 de junio de 2014 lo tenemos que cortar porque ya constituye un peligro y ha muerto. Entonces, ¿cómo era posible que hubiera vivido? ¿Por qué se muere en el año 2014? Pues de la casualidad que el 19 de junio era cuando estos olmos estaban además en la entrada del Palacio de la Zarzuela. Pues es cuando decide abdicar Juan Carlos I y eso supuso una bajada de ánimo a los olmos, ¿no?, que les conllevó pues a que desaparecieran, ¿no? Entonces hoy día pues el olmo pues lo tenemos colocado una buena troza, ¿no? El olmo fue plantado en 1848, que es justamente el año en que se inician los estudios de ingenieros de montes, es decir, es para nosotros un olmo pues muy emblemático porque fue plantado, ¿no? Y entonces pues aquí tenéis otra olma, ¿no?, otro ejemplo, la olma de Pareja, que también pues estaban los del pueblo emocionados de que era el único olmo que quedaba en toda la provincia de Guadalajara, hasta que les llega la enfermedad y aquí tenemos pues en 2012 se les muere en Pareja los olmos, hasta que afortunadamente pues gracias a nuestro programa pues y les regaló el ministerio un olmo, como veréis, mucho mejor que los que os ha regalado a vosotros, así que yo me sentiría celoso y protestaría por no haberos dado unos olmos de 3 metros, ¿no? Y entonces pues el 7 de marzo de 2016 pues volvió a haber un olmo común en Pareja, pero tenemos que esperar 300 años para que vuelva a alcanzar el tema que han conseguido. De manera que esta es la historia a grandes rasgos de lo que ha sido el programa y nuestro objetivo, como dice, era recuperar aquellos árboles rudos e inmensos que parecían eternos, ¿no? Hoy fue un propósito que hoy se nos ha hecho posible y para mí pues es una gran satisfacción estar aquí ya encanecido, ¿no?, y sin pelo, pero viendo a muchos de mis discípulos aquí presentes, ¿no?, y bueno, viendo pues que tratando de estimular la sensibilidad de perseverar, porque el mundo forestal solo es de los perseverantes. Pues muchísimas gracias. Pues se acabó. Vamos a plantar, ¿no? Bueno, yo quiero hacer aquí una llamada para decir que me parece una cosa triste en la provincia de Palencia que el yacimiento arqueológico más grande que hay, que es el de la Villa de la Olmeda, pues no esté lleno de olmos. Entonces, no sé si aquí ningún diputado, ¿no? Pero... El diputado se ha ido, pero que ha dicho que para su pueblo quiere olmos, que dónde los tiene que pedir. Entonces, para la Olmeda le diremos... Bueno, pues nosotros lo único que podemos decir, si quiere contribuir económicamente con nosotros, pues nosotros los vendemos, pero el ministerio los regala. Así que hagan lo que quieran. Pues nada, pues yo creo que